Soy Elia Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Me dedico al arte contemporáneo y sobre todo al performance, a las performatividades, a todo lo que concierne a la hechura del poema y también, desde luego, el estudio de las artes de la tradición occidental. Me dedico a la práctica de la poesía asimismo y me interesa muchísimo todo lo que son las no objetualidades en el arte contemporáneo. Y en la literatura, en estos tiempos, el fenómeno del borrador de poesía o casi cualesquiera borrador. Mi ponencia se titula El borrador, materialidad de la escritura. Nada más lejano de mis afanes en esta ponencia que presentarme como una experta en filología o en lingüística, ciencias que respeto y admiro. Defiendo, en cambio, una empatía con la crítica genetista o genética textual, por su configuración de zonas de estudio similares en mucho a ciertos recursos de la historia del arte y del arte contemporáneo, cuando piensan, observan y sienten la materialidad de sus objetos. También la práctica del poema, que nos sitúa en la experiencia de un tipo de borrador, contribuye a esa suerte de vínculo. La historia del arte respalda entre sus objetos de estudio al boceto, ese apunte no menos experimental y de búsqueda de claridades que el borrador manuscrito, literario, en la tradición artística occidental de la pintura, la escultura y la gráfica. La elección del borrador manuscrito para mi investigación principal en el instituto tiene dos orígenes, porque posee un carácter transicional, performativo, fronterizo entre el amanecer de su manifestarse y por ser objeto preciado para la crítica genetista, rama de los estudios literarios que se ha desarrollado como una alternativa para adentrarse en el estudio del proceso creativo, resolutivo y proyectivo de escritores, poetas o novelistas, proyectando con su visión del borrador como antetexto todo un camino a varias pistas para el estudioso. Con intereses y necesidades cercanos y similares a los críticos de literatura, lingüistas y filólogos, la historia del arte ausculta hoy el fenómeno del borrador literario, objeto visual y gráfico en donde la abstracción casa de manera muy sui generis con el espacio de la página, las vías de la tinta, que configuran las frases con palabras y puntuaciones veloces que reflejan el movimiento del brazo y la mano. No es extraño que los vuelcos que la historia del arte contemporánea muestra provengan del metaborrador de los planteamientos, las resoluciones y las decisiones de construcción y destrucción de estructuras y metodologías respecto de la obra de arte, y que los movimientos de búsqueda que los artistas y sus estéticas han llevado a cabo le hayan sembrado una pasión por rastrear antecedentes de los productos finales, una obsesión del proceso y por las distancias y a la vez proximidades que separan a la imagen de lo escrito. Toda una cauda de problemas de percepción y estéticos surgen de esa dualidad de lo visual y lo escrito en conjunción, la representación y la presentación,
el manifestar y el manifestarse, el mostrar y el mostrarse, el papel de las sensaciones en movimiento, por citar solo algunos fenómenos. En ensayos, artículos, tratados, debates verbales o polémicas en los medios, la historia del arte ha dislocado su bagaje y productos hasta expander sus confines analíticos y sus objetos de estudio, sean estos materiales o desmaterializados. Una materialidad corpórea e impalpable. Antes de citar a Carles Besa Camprubí y a Louis E., críticos genetistas, para sustentar las varias aristas de la tesis que el borrador es la materialidad de la escritura, adelanto reafirmando que le son consustanciales la experimentación, la sustitución, la redirección y cambio de palabras, trazos, puntuaciones, buscados por el escritor y su cuerpo, brazo, mano o pierna, pie, sobre el soporte elegido, papel, tela, madera, pared, en pos del equilibrio entre una intimidad emocional e intelectual que dé paso a la escritura expresiva del decir y la significación deseados, mediando las formas y estructura a que da pie ese proceso. El rastro del movimiento corporal, las sensaciones, el sudor, la grasa de la mano deslizándose sobre el soporte elegido, con mayor frecuencia el papel, la velocidad de los ciclos de recurrencia a la corrección constituyen con sobrada evidencia una fase material de la escritura, fisura que distancia y convoca imágenes y palabras al unísono. Al mismo tiempo que el borrador configura la escritura en el sentido corporal a que aludimos, combina su diégesis natural en el proceso de su nacimiento sobre la página, deviene imagen por ser vehículo que manifiesta conjuntos de significaciones, exhibiendo su visualidad y decir, cúmulo de signos que se estructuran y se diseminan al vuelo de quien escribe borroneando en la llamada antetextualidad o antesala generadora del texto finito. El concepto de antetextualidad fue acuñado por Jean-Benjamin Noël en 1972, un crítico de los iniciadores del genetismo textual. Tanto lo visual como la notación de palabras buscando el sentido y la significación son potenciales que condicionan lo que constituiría una segunda fase del borrador como materialidad de la escritura, sustentada, como afirmé, en el cuerpo escribiente. Si bien esa corporalidad de la escritura, su búsqueda de significación, formas y composición a través de lo experimental fragmentario, es una dimensión de innegable materialidad del borrador para un estudioso o estudiosa de las artes, las entrelíneas de la escritura, de escritura y genética textual, texto tan breve como complejo del crítico catalán Carles Besa Camprubí, en donde él ofrece una suerte de apuntalamientos a la tesis principal de esta breve ponencia, es crucial. A la vez revisor de tesis de diversos autores, estudiosos de la crítica genética desde los años 70, sobre la transitoriedad del borrador, esboza implícitamente en su texto que el borrador es la verdadera
escritura. Tal deducción es posible porque su texto es atravesado por la convicción crítico-estética de que ese documento es un hito en tránsito, un tipo de performatividad que, aún terminada, al pasar al texto final, estará siempre abierta a lo que fue y a lo que pudo haber sido, aún en estatus de brouillon o borrador en francés final. Esto casi un contrasentido. Cita el concepto que Louis E. desarrolla en su Poétique sobre el texto finito como un potencial necesario y comenta la visión del genetista. Devorado por el torbellino del antetexto, el texto se ve desmantelado hasta perder su autoridad, convirtiéndose a su vez en una de las interpretaciones del manuscrito, el borrador, es decir, en antetexto, él mismo. Tal concepción, por demás extrema en su dinámica sustitutiva y revolvente, siempre aconteciendo, si se deseara, al infinito, presenta al borrador, a la escritura y al texto final como un intercambio de materias en tanto energías intensificadoras. Una lucha de atomizaciones que nacen y mueren sin respiro hasta que llega la edición y publicación de una obra. A propósito de la escritura, en La Critique génétique, Jean-Louis Le Brun afirma sobre la plasticidad de los procesos en cuestión. Por universo de hechos de escritura, entendemos el conjunto de actos de expresión que ponen en marcha los poderes característicos del escrito. Poder sobre el tiempo, una memoria a la vez estable y plástica, que fija o modifica la palabra, que puede desarrollar o rebobinar el hilo para modificar, desplazar, y los cambios y agregados pueden estar separados en la hoja. Poder sobre el espacio, que permite disponer simultáneamente de una pluralidad de lugares, una pluralidad de registros. Poco importa que la técnica sea todavía la de la anotación marginal, característica del medioevo, o que haya llegado ya a los avances del hipertexto electrónico. Por demás poderosa, la visión estéticamente materialista de Le Brun atiende al poder sobre el espacio que solo la potencia de la materia puede desplegar y toca el centro de la relación imagen-texto, ya mencionada y merodeada líneas arriba. Las reflexiones del teórico francés refuerzan con holgura desde lo experiencial inmediato la visión del borrador que sustenta esta ponencia y asoma la orientación compleja de la materialidad de ese documento desde lo visual y lo escrito, imagen y texto, que se debaten sobre el papel, trazados por la tinta. La materialidad a que aludimos es tan etérea como densa, tan configurativa como deconstructiva, y no puede ser valorada si no es desde la estirpe del borrador como imagen visual. Los borradores poéticos. A reserva de desarrollar aspectos cruciales del borrador poético, en la versión ensayística larga de esta ponencia sucinta, aclaro que el borrador poético, del cual hemos visto algunos ejemplos, es una de las piezas más interesantes tanto de la literatura como de las artes visuales.
está determinado por la búsqueda poética que se concretará en frases que, según Gadamer, son las que más dicen y no necesitan de contexto alguno, como si lo exigen las de la prosa. Es decir, el borrador de un poema está hecho de inmanencias y connotaciones especiales, pues el decir en un poema es al mismo tiempo singular y universalizante, particular y general, pues conllevan el calón, o lo que los griegos defendían como razón del sentido de lo bello, es decir, lo que es deseable por sí mismo, lo que no ilumina por ninguna otra razón, sino por su propia manifestación. También se los ve como lugares de estudio fundamentales para conocer la intimidad del proceso creativo del autor o de un movimiento, pero su complejidad de significación y los atributos que adquieren sus componentes, tal como su equilibrio entre la parte y el todo, su volver el espacio del plano escritural un espacio convocante, lo sitúa como piezas inmanentes o dependientes de sí, a la vez que son manifiestos del puenteo perfecto entre la objetivación poética, léase también artística, y la exteriorización más intelectual, más emocional de un ámbito íntimo. Por vía del señalamiento de los avatares que la historia del arte ha experimentado en tanto narrativa, abierta a toda visualidad y materialidad que se sitúe en el orden de lo simbólico, lo iconográfico, las desconstrucciones y numerosos manejos de la materialidad en los artistas contemporáneos, así como por hallazgos del arte de la genética textual, ofrecí una posible sustentación de la tesis que el borrador es la materialidad de la escritura. Ha resultado una visión rica de esa materialidad en sí y un giro amplio para pensar en materialidades corpóreas e incorpóreas, concretas e impalpables. Lo cierto es que los hechos de escritura a los que alude Louis E. adquieren una ígnea vivacidad en el campo procesual, experimental del borrador, fenómeno que se extiende a nuestras vidas, que son cada una, con sus semejanzas y diferencias, con las de los otros, un megaborrador, imposible de trazar en una página. La genética textual es una de los artes performativo-epistemológicos más valiosos y prospectivos en la actualidad, pues trabaja con enjundia las fisuras entre imagen y texto, la visualidad abstrayente de la escritura sobre el papel y la innegable intemporalidad que determina como fenómeno lingüístico y gráfico a la materialidad sembrada en sus campos. Traje estos ejemplos de poetas franceses y solo un ejemplo de un poeta mexicano, de don Enrique González Rojo, para que refrescaran en este momento su visión de un borrador. Los borradores todos los construimos cotidianamente en nuestros ensayos, en la poesía, etc. Y este interesante borrador de Raymond Queneau para el proyecto de la Galería L'Œil, una galería muy famosa, como ustedes saben, en tiempos de guerra en París, y de posguerra también.
Entonces, analizar este borrador en especial es muy interesante porque él incluye nombres de artistas muy connotados de esas épocas. Está por ahí el nombre de Picasso, de Klee, etcétera, y también esquemas de la ideación de la galería, ¿no? No es un borrador poético, pero sí es un borrador de un hombre muy práctico, de un humanista, como Georges Perec, que también, bueno, que era matemático, pero que eran hombres con una formación plural muy interesante. Entonces, este hermoso borrador de Baudelaire es interesante por los signos de admiración que pone al calce de su carta a un editor que no le cumple entregándole su manuscrito ya anotado, y entonces le envía esta carta en borrador muy interesante. Y bueno, finalmente este muy modesto pero interesante borrador de Enrique González Rojo, Caperucita, así se llama el poema, en curiosidades y definiciones. Interesante por estar escrito en una hoja de cuaderno, como él acostumbra hacerlo, y con las correcciones muy visibles. Pues esto es todo y espero tengamos una muy nutrida discusión a raíz de esta ponencia. Gracias.